Bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez es la tercera parte del epígrafe 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad, del capítulo 5, curación y plenitud. Estamos en esta tercera parte empezando el punto número 5. Los epígrafes que tienen más contenido, pues vamos más despacio, damos más explicaciones y hay más partes. Entonces, bueno, pues eso sencillamente depende de cómo se desarrolle cada una de las sesiones, si se alarga más, si se alarga menos. Pues en este caso esta se está alargando más, pues evidentemente alguna razón habrá. Bien, pues dice el punto 5. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Claro, la mente que está libre de culpa no se siente mal. La mente que está libre de culpa no busca el castigo. La mente que esté libre de culpa no proyecta esa culpabilidad en los demás y les ve a su vez culpables y les ve a su vez amenazadores, y entonces no se amedrenta. Si no tiene culpa, no la proyecta, no ve amenazador lo que está fuera y no se atemoriza. Por eso no sufre. La mente que está libre de culpa no sufre, no ve nada amenazador, no tiene motivo para sufrir. Dice, al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Es un recuerdo más de que al final todas estas experiencias son manifestaciones creativas de nuestra mente identificada con la oscuridad. Son simbolizaciones dramatizadas, dijimos la anterior sesión, de nuestro deseo de sufrir. Entonces, si la mente sana, lo que proyecta como ilusión para luego vivirlo en un siguiente nivel de la mente manipulado, entonces cambia. Si la mente sana, sana la experiencia de sufrimiento. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo. El cuerpo es el vehículo apropiado que hemos elegido en estas simbolizaciones dramatizadas para poder sufrir las enfermedades. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Causa, la mente; efecto, la experiencia. Vehículo para vivir la experiencia, el cuerpo. Sana la mente, sana el vehículo para vivir la experiencia, que es el efecto de unas creencias que son la causa. Dice, las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir, atacar a nada ni a nadie. La mente sana es una mente inocente. Hay una absoluta ausencia de culpabilidad, porque al no vivir el deseo de separación, no cree que ha pecado, no ha proyectado la culpa que ha sentido por creer que ha pecado, no ha proyectado nada. Lo único que hace es contemplar con la extensión del amor, que es lo único que hay cuando hay completa inocencia. Por eso las enfermedades son inconcebibles para la mente sana. Yo soy inocente. Por lo tanto, no merezco ningún castigo. Por lo tanto, no utilizo este vehículo, el cuerpo, con el cual simbolizo mi deseo de sufrir en estas experiencias diseñadas. Con lo cual, no enfermo. Si mi mente
se siente inocente, mi cuerpo no enferma. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Una mente sana no ha atacado a nadie, no cree que se haya separado de Dios. Eso mismo se está reproduciendo constantemente. No ve separado al otro aquí en este mundo. No ve separación, ve unidad. Al no ver separación, al ver unidad, no ve que haya que defenderse, no ve intereses divergentes, no ve por tanto que haya que atacar ni defenderse. Por ello, no se siente culpable, porque no ataca, y entonces no se quiere castigar, y entonces, para ella, las enfermedades son inconcebibles. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. ¿Cuál es la solución mágica que aplica la mente para ese sentimiento de culpa que tiene desde que decide soñar, desde que decide vivir con completa autonomía de su creador, desde que se siente un traidor? Desde que ese nivel disociado, que no sabe que él mismo ha decidido disociarse para soñar, esto lo hemos repetido últimamente bastante porque es importante, se cree que ha traicionado la perfecta unidad que tenía con Dios, y entonces cree que le ha atacado, y entonces se siente culpable, y entonces cree, porque proyecta la culpabilidad sobre ese mismo Dios, creando un mito que no tiene nada que ver con el Dios real ya, sino que ya es un mito, cree que ese mito, que para él es ese Dios, para este nivel disociado, Dios es un mito, ya no es el Padre amoroso real, ya es un mito. Ha proyectado sobre él la culpa, le ha hecho malo, le ve castigador, y entonces le teme. Va a recibir un seguro castigo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues voy a empezar a castigarme yo ya, porque si yo empiezo aquí a castigarme, a expiar con minúscula, en el sentido de sufrir, no de comprender, como dice el curso, sino de sufrir, si empiezo aquí a expiar mis pecados, entonces, cuando llegue a el juicio final, a la presencia divina, habré ya mitigado de alguna forma esa culpa. Es la solución que el ego aplica para que tú, que estás identificado con el ego, tú, que eres quien decides y que estás identificado con ese rol de personalidad oscura, creas que mediante el sufrimiento y la enfermedad llegarás, habiendo descargado todo aquel castigo que crees que debes recibir para expiar tus pecados. Es una completa y absoluta locura. Vamos a hablar de tú y vamos a hablar del ego un momento para hacer una precisión. Tú, en este momento, eres el resultado de una serie de manipulaciones mentales que ha hecho que tu mente se limite cada vez más hasta llegar a ser un fragmento que sueña que nace asociado a un cuerpo. Tú, ahora mismo, estás identificado con ese rol de personalidad que es el ego. Esto es importante que lo comprendamos.
Pero tú, a su vez, eres todo tu ser. Solo que es como si lo hubiésemos comprimido y limitado hasta llegar a un punto en el cual no reconoce nada. Es como si estuvieses despertando de una anestesia y entonces pasases todavía unos minutos sin saber quién eres. Bueno, ese es el estado que tenemos ahora. Ese es el tú identificado con el ego. A este tú, el ego lo ha reducido a una categoría tan ínfima que lo puede engañar perfectamente y manipular perfectamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza a recibir otra información que le ayuda a recordar y a despertar. Esa es la información que al tú le proporciona la espiritualidad. Es decir, las ayudas que vienen directamente de Dios por muchos caminos y vías, de lo que llamamos el mundo despierto, fuera del sueño. Bueno, sigamos. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo, castigándote a ti, porque él cree que eres tú crees que eres él, con lo cual aquí hay una identificación completa, hasta que empiezas a comprender que no. Pero mientras no comprendes que no, a ti si nadie te habla de espiritualidad, lo más que puedes llegar a hacer es empezar a sospechar fuertemente de que algo ocurre y de que este mundo no puede terminar como parece que termina siempre. Pero si no viene una información, es lento, porque el guía interno no es compulsivo, no impulsa, solo guía. Y si no estás dispuesto a atenderle, es lenta la desidentificación del ego. Por eso vienen las ayudas. Estas ayudas aceleran. El ego cree que castigándose a sí mismo, retomamos otra vez el hilo de por qué el ego utiliza la enfermedad como solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo que de seguro debe recibir de ese Dios mítico que ha inventado proyectándole su propia culpa. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar. ¿Por qué? Porque ha creado un mito que no es Dios. ¿Cómo va a Dios a castigar? Si Dios es amor puro e infinito. Si Dios es compartir. Si Dios no fuese amor puro e infinito y no fuese compartir, nunca habría generado la experiencia de la filiación para compartir con ella. Habría seguido él solo. ¿Qué iba a necesitar él compartir si era lo único existente? Bueno, pues deducimos que elige el paradigma del amor infinito porque de hecho, pues aquí estamos. De hecho, entonces, decidió compartir, ¿no? Bien, si decidió compartir, decidió la vía del amor infinito, de darse a sí mismo. Cuando nosotros pensamos que Dios nos va a castigar, no estamos pensando en Dios, estamos pensando en un mito, en un pseudo Dios, en una ilusión de Dios, en lo que el ego necesita para seguir manipulándote, en la idea de Dios que el ego necesita a la medida para mantenerte engañado. Esa idea es la de un Dios castigador. Por eso dice, mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar. Ese no es Dios. Y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. Le atribuyo la intención de castigar y, habiendo establecido que él me va a castigar y que eso es verdad, me empiezo a autocastigar yo para que luego él me castigue menos.
la locura absoluta. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que sólo se puede confiar en una lealtad absoluta. Bien, el ego dice, Dios es castigador. Después de inventarse un Dios castigador, en lógica, él diría, bueno, pues solo Dios me puede castigar. Pero no. El ego nace de la intención de vivir con completa autonomía de Dios. El ego nace con la intención de usurpar ese carácter de primera causa creadora, de usurpar esas funciones divinas que no se pueden ceder por la propia naturaleza de las mismas, de primera causa creadora, ¿no? Entonces, como el ego usurpa, pues usurpa de ese mito divino castigador la prerrogativa de castigar. También dice, no. Dios es castigador, pero me voy a atribuir yo la facultad de castigarme yo a mí mismo. Se la arrebato a Dios. Locura tras locura, tras locura, tras locura, y capas de locura, y mantos de locura. Eso es lo que estamos viviendo después de ese proceso involutivo como consecuencia de identificarnos con el ego. Se ve en todas estas cuestiones muy claramente. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que sólo se puede confiar en una lealtad absoluta. Reconoce que sólo se puede confiar en una lealtad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usurpar todas las prerrogativas. Porque si no, no confiarías en él, no le tendrías lealtad tú al ego con el cual te has identificado. Dice el punto 6. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. Claro, esto lo hemos dicho reiteradas veces. ¿Por qué no te puedes oponer a las leyes de Dios? Porque tú eres un efecto, tú eres un pensamiento de una mente que te está pensando y que te ha dado identidad individualizada, pero esa mente es tu causa y tú eres el efecto. ¿Cómo un efecto podría modificar a su causa? Por eso, un efecto no podría oponerse a su causa. Un pensamiento no podría oponerse a la mente que lo piensa. Si la mente que lo piensa ha elegido vivir la prerrogativa, el paradigma del amor infinito, ese pensamiento al cual le ha otorgado individualidad, de forma natural, va a tener la misma voluntad que la mente que lo piensa. Para tener una voluntad contraria, como no puede hacerlo en realidad, porque si no habría otro Dios, otra causa. Y entonces, ¿en qué quedamos? Dios no es la primera causa, otra que somos nosotros. No puede ser. Nosotros somos un efecto, somos creación, somos la filiación. No podemos oponernos a la voluntad de nuestro Creador, porque vivimos en su paradigma y no podemos salir de su paradigma. El ego cree que sí puede salir de su paradigma. Nos hace creer a nosotros, al tú identificado con el ego, le hace creer que sí. Para eso tiene que hacerle soñar. Y es lo que hace. El ego no puede ponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretar, fantasear, vivir la ilusión, de acuerdo
con lo que desea. Yo deseo pensar que puedo oponerme a las leyes de Dios. Disocio una parte de mi mente, la hago olvidar que la misma mente en otro nivel ha decidido disociarla y a partir de aquí ya cree que puede ser autónoma con respecto a Dios, esta parte. Pero claro, esta parte está soñando, está en la ilusión, ya no está en la realidad. Ya no está en la realidad. Se ha disociado de la realidad. Ya está en el sueño, en el completo error. Puede interpretar las leyes de Dios de acuerdo con lo que desea. Pues yo deseo interpretar las leyes de Dios en el sentido de que no estamos en el paradigma del amor infinito. Estamos en el paradigma de la culpa, del miedo, del castigo, de la separación, de la escasez, del pecado. Y tú, como crees que eres ese rol de personalidad, pues te lo crees porque ese rol ha manipulado la mente para conseguirlo. Bien, solución que nos da el hilillo del cual tirar el curso. Por eso es preciso que contestes la pregunta: ¿qué es lo que quiero? Porque realmente me acaba de decir el curso que yo, todo esto que estoy viviendo, es porque lo deseo hacer, quiero vivirlo. Entonces, incluso dentro del diseño, me voy a preguntar, ¿yo qué quiero? ¿Sufrir? No. Vale, el curso me dice, bien, no sigas actuando de forma opuesta a tu naturaleza. Tú tienes naturaleza divina, eres una creación divina, provienes de Él. Empieza a pensar con Él. Esa parte personal de Él que te acompaña, que es el Espíritu Santo. Y pensarás como Él. Pruébalo y a ver si sigues sufriendo. Sencillo. Esa es la solución que nos da el curso. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo. Y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Evadimos esa pregunta de nuestra mente. La evadimos constantemente, porque no nos estamos constantemente preguntando qué es lo que queremos. De hecho, mientras no comprendas que tienes completa responsabilidad en todo lo que vives, mientras no dejes de proyectar y ver que eres una víctima de un mundo amenazador y que no hay salida, mientras no comprendas que eres el pleno consentidor y planificador de todo lo que vives en otro nivel de la mente, que ya no recuerdas, mientras no comprendas que eres la última muñequita de Matrioshka manipulada que no sabe que está dentro de otros niveles de la misma mente, que no sabe que está ahí dentro. Mientras eso no ocurra, nunca te harás la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Porque no sabrás que depende de ti y de la respuesta que des el seguir con una experiencia de sufrimiento o no. Y el curso de repente te lo dice, sí, depende de ti el seguir con una experiencia de sufrimiento o no. ¿Por qué? Porque tú estás interpretando las leyes de Dios de acuerdo con lo que tú deseas. Ah, ¿lo puedo cambiar? Sí. Prueba. Pregúntate, en relación con cualquiera de las relaciones que tú tengas ahora mismo un conflicto, ¿quiero un conflicto con esta persona? Sufro con ella. ¿Quiero seguir sufriendo con ella? No. Bien. ¿Qué haría Dios? ¿Le contemplaría de forma separada? ¿Le contemplaría con intereses contrapuestos? ¿Contemplaría
un personaje que te ataca o aplicaría su paradigma y sus leyes, trascendería el sueño y comprendería que hay una perfecta unidad y que la simbolización de los errores de los demás son simplemente peticiones de amor y peticiones de ayuda. ¿Cómo nosotros podríamos aquí emular esa naturaleza divina? Aplicando ya desde aquí la imitación. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría? Tenemos el ejemplo claro de la vida de Jesús. Son muchos acontecimientos. Eso sí está dramatizado. Ahí sí podemos tener una base de comparación. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? En esta situación, ¿cómo lo contemplaría? ¿Vería el ataque? ¿Vería sencillamente un error que impide vislumbrar lo que esa persona es realmente y por lo tanto le impide actuar con amor? Y tú que lo comprendes, sin embargo, sí que puedes ver exactamente qué es lo que está ocurriendo y no responder y no reaccionar a ese error y sin embargo dar un ejemplo para que esa persona que ve ese error deje de verlo al ver que tú no lo ves. Esa podría ser la situación. ¿Qué es lo que quiero con respecto a esa persona? Esta pregunta la contestamos cada minuto y cada segundo. A cada paso que damos aquí en el diseño de tiempo sucesivo con acontecimientos sucesivos, vamos tomando decisiones que pueden estar en favor de Dios, en favor de la guía interna que llevamos suya, o en favor del rol de personalidad sufriente. El rol de personalidad sufriente, cuando decides actuar según su creencia en la oscuridad, su sistema de creencias, sufres. Sin embargo, cuando decides actuar como actuaría Jesús, que es como lo haría Dios, completamente igual, dejas de sufrir. La contestas cada minuto y cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Claro, cada una de esas decisiones, ¿cómo actúo en esta situación concreta? Basándome en qué sistema de pensamiento. Cada una de las decisiones va a tener consecuencias. En el del ego sufrirás, en el del espíritu no sufrirás. Irás encontrando cada vez más paz. Dice, y estas decisiones que tomas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Perdón, y estas consecuencias continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Bien, tengo un conflicto con esa persona. No veo ese conflicto como lo vería Jesús. Lo veo como lo he visto toda la vida, según el ego, porque estoy identificado con él. Lo veo como separación, como intereses contrapuestos, como necesidad de defenderme y de atacar. Sufro. Y ese sufrimiento continuará repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Verlo de otra forma. No hay solución. El conflicto se manifestará de múltiples modos y maneras, de infinitos modos y maneras, y tú seguirás sufriendo hasta que tomes una decisión en favor de Dios, en favor del Espíritu. Recuerda, no obstante, continúa diciendo, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. Las alternativas en sí son inalterables. En cualquiera de las infinitas formas en que el conflicto se pueda manifestar, aquí, este fragmento solo tiene dos alternativas: Dios o el ego. Pero fijaos,
vamos a un anclaje metafísico. De estas dos alternativas que tiene esta mente, una es falsa, porque forma parte del diseño, el ego. No hay opuestos, no hay bien ni hay mal en realidad, solo hay bien, es Dios. Bajemos del anclaje metafísico, vengamos otra vez aquí a esta mente identificada con el ego, manipuladísima. Sí, para nosotros sí hay bien y sí hay mal, y tenemos que elegir el bien constantemente, porque es lo que nos va a liberar de la culpa, hasta que entendamos, al aplicar la elección del bien en todos los conflictos, que las alternativas en sí son inalterables, porque no hay alternativas, porque solo está el amor infinito, que es el bien puro y pleno. Pero bueno, dejemos el anclaje metafísico, volvamos aquí, que es donde estamos, y démonos cuenta, no tenemos otra opción que en todos los acontecimientos diarios con los que nos enfrentamos, elegir el bien, elegir el espíritu, elegir la forma de ver del espíritu, la forma en la que hubiese actuado Jesús, ejemplo dramatizado cercano, la forma en la que quiere Dios que actúes. Dice, recuerda no obstante que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace aquí. Claro, porque estamos ahora mismo identificados con el ego y creemos que es real y entonces pensamos que tenemos que elegir. Sí, aquí sí. Llegará un momento lejano todavía en que no, pero ahora mismo sí. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente, tú, puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas. Aquí viene el curso al anclaje metafísico. Dios creó una de ellas. Una con mayúsculas. Dios creó una de las alternativas. El Espíritu Santo. Su mismo espíritu en nuestra mente. Por eso se pone mayúsculas. Su mismo espíritu en nuestra mente. Dios creó una de las alternativas. Y por lo tanto no puedes deshacerla. Esa es la única real. La otra alternativa la inventaste tú. Y por lo tanto sí puedes deshacerla. El ego es la alternativa que puedes deshacer. A base de elegir siempre la del espíritu. Conflicto, elijo como el espíritu. Siguiente conflicto, vuelve a elegir como el espíritu. Siguiente, vuelvo a hacerlo. Siguiente, vuelvo a hacerlo. Sin transigencias, sin excepciones, de forma generalizada. Y vuelvo, 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 y vuelvo. Y de repente no veo ya alternativas. Está tan interiorizado en mí de nuevo mi naturaleza divina en el paradigma del amor que ya no veo alternativas que elegir, porque ya no veo conflicto, porque he despertado, he deshecho esa ilusión, he restablecido la integridad de la mente, he eliminado los niveles, he restaurado la disociación y estoy de nuevo allí. Es lejano, pero ese es el anclaje metafísico al que el curso te dice que tendrás que llegar. Te dice cómo empezar. Alternativas, espíritu, ego, siempre el espíritu. Dice, solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. De las dos alternativas que aquí vemos como reales, una de ellas le hemos conferido realidad porque hemos interpretado las leyes de Dios deseando ver oscuridad. En realidad no existe idea metafísica. Aquí
mientras sigamos identificados, sí veremos el mal y el bien, sí tendremos que elegir. Aquí, elijamos una y otra vez, siempre de la misma forma, dejaremos de ver las alternativas, tarde o temprano. Porque en realidad la alternativa del ego es lo que tú has fabricado. Siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto, estás fantaseando, estás soñando, estás ilusionándote falsamente con algo. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Finalmente, todo lo que no son las leyes divinas o consecuencia de ellas es ilusorio. Ahora estamos identificados completamente con lo ilusorio, por eso ahora mismo decimos, bueno, pero es que lo que me está diciendo el curso es que todo esto es ilusorio. Sí, te dice que todo esto es ilusorio, pero también te dice que ahora tú te lo crees. Que todo es ilusorio es una idea a la que hay que tender. Es una bonita idea que hay que empezar a manejar, pero tú ahora te lo crees y ahora tienes que actuar eligiendo. No puedes desconectarte. No, como todo esto es un sueño y es ilusorio, me desconecto. No, tienes que elegir y en cada una de las situaciones que vivas actuar como lo harían ellos, vamos a decir. Como lo haría Jesús, como lo haría Dios. Con la guía interna que a través de la emoción nos dice cómo elegir, siguiendo la emoción de la paz. Ya lo hemos explicado. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Aquí está haciendo una distinción importante. Pensar y fantasear. Pensar es como lo hace Dios. Paradigma del amor. Fantasear es de forma diferente a como lo hace Dios. Paradigma del ego. Paradigma de la creencia en el pecado, de la culpa, en el miedo, de la escasez, del sacrificio, etcétera, etcétera. Nada de eso es real. Lo real, la inocencia, el amor, la plenitud, la abundancia, la unidad. Lo que inventa el ego no es real. Por eso, pensamiento, vamos a adjudicarlo a la parte real. Solo es pensamiento lo que piensa Dios. Y lo que no coincide con su pensamiento es ilusión, fantasía, sueño. Es una forma de que vayamos manejando qué es lo que está ocurriendo. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Luego todo lo que hacemos aquí es fantasear. Por eso el curso te dice que esto es una ilusión. Por eso el curso quiere que empieces a manejar la idea de que esto es una ilusión, pero como algo metafísico, que quiere decir que tendrás que ir tendiendo hacia ello hasta que lo integres completamente. Pero mientras, tienes que ser consciente de que estás fantaseando. Y en la fantasía hay opuestos, el bien y el mal. Y tienes que elegir el bien. Siempre. Dice el punto 7. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Claro, estamos empezando a ver en el curso cómo se establecen categorías semánticas. Unas son divinas y otras son del ego. El pensamiento irracional es del ego, es pensamiento desordenado, ilógico, incongruente. Dios mismo pone en orden tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado por Él. Dios mismo coloca una parte de sí para que te guíe y pienses.
y dejes de fantasear. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que estás fantaseando. No me voy a equivocar de lugar, porque si no, los sentimientos de culpabilidad que siempre alteran es señal de que estás fantaseando. Siempre. Volvamos. Tengo que preguntar, ¿cómo me siento? Me siento mal. Aquí, fantaseando, no pensando. Me siento bien. En paz. Dichoso. Jubiloso. ¿Eso qué es consecuencia? De que estoy viendo la situación como es en realidad. Como la vería Jesús y como la vería Dios. Por eso me siento bien. Me siento mal, la estoy viendo como la ve el ego, con culpa, con miedo, creyendo en la separación. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces cómo piensa Dios. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Fantaseas. Este es el pensamiento. Pertenece a Dios. Solo Dios piensa. Si piensas como Él, piensas también. Si piensas como Él, no te puedes sentir culpable, porque este es el paradigma del amor. ¿Te sientes culpable? Fantaseas. Si fantaseas, ¿qué acredita? Cuando te das cuenta de que te sientes culpable, me siento culpable, estoy fantaseando. ¿Eso qué implica? Eso muestra a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. No sabes que estás fantaseando. Porque desde aquí has olvidado que tú mismo decidiste fantasear. Solo te lo recuerda el curso. ¿Alguien más en el mundo te ha dicho que esto es un sueño y que estás fantaseando? No. Pero fíjate, tú mismo lo puedes deducir a partir de esto. ¿Te sientes mal? Eso muestra que estás fantaseando. No puede ser de otra forma. Puedes comprobar que si piensas como Dios te empiezas a sentir bien. Esa es la forma de probarlo. Ponlo en práctica tú mismo. No hace falta que te creas esto a ciegas. Pon fe en que la práctica te acreditará que es cierto. Esa es la única fe que necesitas. Ponerlo en práctica para comprobarlo tú mismo. Los sentimientos de culpabilidad son señal de que estás fantaseando y no pensando. Muestran además que puedes pensar separado de Dios y no te das cuenta de que estás fantaseando. Crees que puedes tú pensar de forma diferente. No crees que fantasees, crees que es la realidad. Y que deseas hacerlo además. Puedo pensar separado de Dios y deseo hacerlo. No me estoy dando cuenta de que es un sueño. Eso es lo que nos ocurre en una parte de nosotros. Hasta que nos recuerdan que no es real. Pero mientras no te viene la espiritualidad o una forma de espiritualidad tan clara y tan contundente como esta, decirte que no es real, pues no caes tan fácilmente. Todo el mundo te parece realidad porque deseas vivirla. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. Hay culpa, hay pensamiento desordenado, hay fantasía. No hay pensamiento real. No estás pensando como Dios, estás pensando como el ego. Hay culpa, piensas como el ego. ¿Te sientes mal? Piensas como el ego. ¿Te sientes bien? Piensas como Dios. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos. No, es que yo me creo que todo esto es verdad. No sé que fantaseo. Y entonces yo ordeno todos mis pensamientos en función de este sistema de pensamiento que sigo muy cerrada y rígidamente, que es el del ego. Entonces yo establezco cómo debe funcionar el mundo y me doy muchísima importancia. El mundo funciona así. Y todo lo que no sea funcionar como el mundo,
todo lo que contradiga a la ciencia, a la religión. Pero es que en realidad aquí no sabes que estás fantaseando. ¿Hay culpa? Sí, la culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos. No estás contando con ese guía interno. No piensas cómo te sientes. Aunque te sientas culpable, que es esta forma de pensar, te da igual, te has desconectado de la emoción. Y crees que esto es real. En cuanto empiezas a ver cómo te sientes, ahí se acredita. Ah, que es que me siento mal. A ver si esto va a ser fantasía. Anda, si con esto me siento bien. Anda, a ver si va a ser esto la realidad. Pero no. El mundo vive en la fantasía y no se da cuenta, porque no se pregunta cómo se siente. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. No, yo soy el que determina cómo deben ser las cosas. No estoy preguntándome cómo me siento, pero una vez que lo he determinado, una vez que yo he ordenado esos pensamientos, aunque me sienta mal, voy a obedecer esos dictados. El curso te dice, pero pregúntate cómo te sientes. Me siento mal. Piensa de esta forma. Me siento bien. Esto es fantasía, me siento mal. Esto es realidad, me siento bien. Eso es lo que quiere el curso que hagas. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Es ineludible la culpabilidad para el que sigue pensando que tiene que ser autónomo y no fijarse en la guía interna y no llegar hasta Dios a través de ella. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque no les corresponde a ellos establecer los dictados. No le corresponde a uno ser autónomo de aquello de lo que proviene. No le corresponde. Eso lo hemos olvidado y lo tenemos que recordar. Tenemos que ser independientes de todo, menos de aquello de lo que provenimos. Y eso lo vamos a saber a través de la emoción de la paz. Entonces, si nosotros estamos olvidando nuestra dependencia de lo que provenimos y actuamos de forma independiente, nos hace sentirnos responsables de los errores, sin darnos cuenta de que al aceptar esta responsabilidad estamos reaccionando de manera irresponsable. Sencillamente, no te corresponde establecer cuáles son las leyes por las cuales te vas a sentir bien. A ti no te corresponde. Le corresponde a aquel del cual provienes. Por eso, por mucho que tú las establezcas, te vas a sentir mal. Y te vas a sentir responsable de sentirte mal. Y te vas a culpar. Porque tú estás atribuyéndote, usurpando esa función de establecer qué es lo que quieres que la ley de Dios sea o no. No, la ley de Dios es lo que es. ¿Te sientes mal? Esa no es la ley de Dios. No pretendas establecerla. Llegarás al caos y luego te sentirás responsable del caos, claro, porque estás estableciendo algo que no te corresponde. Provienes de algo, esa es tu naturaleza. Eso de lo que provienes es lo que le corresponde establecer. ¿Cómo te vas a sentir bien? Atiende a tu guía a través de la emoción. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, si la única responsabilidad del que pretende cambiar de mentalidad es mantenerse abierto a la comprensión y al aprendizaje de lo que ocurre, fijándose en esa parte
divina que tiene en su mente según se sienta la paz en su experiencia. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la comprensión para sí mismo, y te aseguro yo que así es, aceptar para ti la comprensión, para ti. ¿Cómo veo yo? No cómo ve el mundo. ¿Cómo lo veo yo? No, como el mundo lo ven todos así porque se ha determinado, pues yo lo veo de esa forma. No, 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 no. La única responsabilidad del que quiere sentirse mejor es separarse, él tomar la decisión de separarse de la culpabilidad. Eso me hace sentir culpable, me separo y voy por aquí, que me hace sentir bien, aunque por allí vaya todo el mundo y me miren y se rían de mí y digan, ¡ah, qué tonto, vas por allí! Si el mundo va por aquí, tú dirás, ya, pero mi única responsabilidad es venir por aquí porque es donde me siento bien. Y ahí comprenderé, ¿vale? Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, la comprensión para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. La responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti, porque tú no eres quien determina las leyes por las cuales te vas a sentir bien. No eres tú quien las determina. Las determina aquel del cual provienes. No es tu responsabilidad determinar aquello que tienes que comprender. Tu responsabilidad es poner la disposición para comprenderlo. Seguir los medios que se te han brindado para comprender lo que aquello de lo cual provienes ha establecido. Ese paradigma del amor, que es lo único que te va a hacer sentir bien. No te hagas responsable cuando estás en la ilusión. No te hagas responsable sobre lo que has establecido. Me siento culpable. He establecido que el camino tiene que ser este. Me he desconectado de la emoción. Olvídate. No tienes tú que determinar cuál es el camino. El deshacimiento precisamente consiste en empezar a cuestionarse absolutamente todo lo que estamos viviendo aquí, porque no comprendemos nada, porque nuestra mente está demasiado distorsionada para comprender nada. Dice el curso en algún punto que un buen comienzo sería precisamente reconocer que nada de lo que ves lo entiendes en realidad. Entonces, no es tu responsabilidad ese establecimiento. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la comprensión para sí mismo, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Fijaos que en este punto no te puedes hacer responsable de lo que debes comprender. Tienes que hacerte responsable de aceptar la comprensión de la guía que Dios estableció en ti. No tienes que inventarte esas leyes. Esas leyes están dadas por aquel del cual provienes y se te van a poner de manifiesto a través de esa guía. No te hagas responsable de ello. Eso te lo van a dar hecho. Hazte responsable de aceptarlo. No te lo inventes. Ya te lo van a dar. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Deshacer la ilusión. Ahora mismo estás plenamente creído de que tú debes determinar qué es lo que debes creer y por lo tanto te haces responsable de las consecuencias de que lo que tú mismo has determinado no te llevan a ningún sitio y te sigues sintiendo mal. Que no. Que las leyes vienen establecidas ya. Solo debes aceptarlas a través, ¿vale?
¿Cómo puedes salir de este grave dilema? Con el deshacimiento de esta parte. El deshacimiento es darte cuenta de que debes abandonar. Abandonar es un verbo que yo creo que cuadra muy bien con deshacer. Abandonar no es luchar, es abandonar y atender internamente. Otra cosa que lo describe, abandonar el mundo, abandonar lo externo y atender a lo interno. La única responsabilidad del obrador de milagros sería atender a lo interno para comprender y abandonar los planteamientos de la referencia externa. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. Que esto te lo has inventado. Te lo has inventado. No eres responsable de la fantasía. Abandona la total fantasía. Era un sueño, pero tienes que comprender que es una fantasía, porque si no, creerás que es real que te has separado de Dios y te sentirás responsable de ello y te sentirás culpable. Bien, es una idea metafísica, pero empecemos a manejarla, ¿de acuerdo? Hay otras ideas que se nos están dando y que empezar a manejarlas, las reales, a pensar como esa parte que nos da esa guía, ayuda a deshacer esta otra. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Aquí purificado es comprendido. ¿Qué ha ocurrido? Que he estado soñando y he establecido un sistema de creencias que quería establecerlo y me lo he creído y he vivido conforme a él y me he sentido culpable. Si eso pudiese haber sido real, si te hubieses separado de verdad, si de verdad hubieses podido traicionar a Dios, ahora podrías sentirte responsable de ello. La parte disociada sí cree que se ha separado y por eso se siente responsable y se siente culpable. Pero esta información nos dice que es una parte disociada. Manejemos esa idea para deshacer esa disociación y volver a la realidad. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Si aceptas la forma de pensar del guía interno, ¿cómo te ibas a seguir sintiendo culpable? Si ordenas tu mente y piensas como aquello de lo cual provienes, ¿cómo iba a permanecer el síntoma del sufrimiento? Solamente si sigues con los pensamientos desordenados de la fantasía que tú mismo inventaste, es cuando tendrás los síntomas de la culpa. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, el remedio es ordenarlo, pensar como el guía, pensar como Jesús, pensar como Dios. Si lo aceptas ese remedio, cuya eficacia es indudable, ¿cómo ibas a seguir sintiéndote mal? ¿No os dais cuenta de que esta es la prueba, el sentirse bien, de que estás actuando conforme a tu naturaleza? Y por lo tanto, conforme a la realidad. Sea cual sea la que sea tu realidad, estás actuando conforme a ella. ¿Seguro? Y sin embargo, si te sientes mal, si te sientes culpable, si tu vida es un caos de conflictos, de malas experiencias, como nos ocurre aquí a todos, pues nos sirve para saber que estamos identificados con el ego. Y diferenciarlo claramente,
para poder saber qué hay que deshacer, primero hay que saber identificarlo. Este texto nos está ayudando a identificarlo. ¿Te sientes culpable? Pensamiento desordenado. ¿Te sientes bien? Pensamiento ordenado, procedente de lo que eres. Dice el punto 8, que lo vamos a terminar, porque aquí terminamos ya el epígrafe 5. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. La continua decisión de permanecer separado es una decisión que parece que no la estás tomando. En ese sentido, es una decisión inconsciente. Oye, yo no estoy decidiendo estar separado de Dios continuamente. Perdona, la prueba de que sí, aunque lo hagas desde una parte velada para ti, tu muñequita última, la prueba de que sí estás decidiendo continuamente en pro de la separación, es que estás viendo un mundo amenazador, con intereses contrapuestos a los tuyos, culpable, malo. ¿Estás viendo la maldad? Te estás creyendo el personaje, estás fantaseando. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. ¿Me siento mal? Sigo decidiendo estar separado. Uy, pero si yo no me doy cuenta de que decido estar separado. Sí. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo ves el mundo? Amenazador. Malo. ¿Eso qué significa? Que estás proyectando. ¿El qué? La culpabilidad. ¿Por qué? Porque te sientes separado. Porque crees que te separaste. Porque decidiste hacerlo. Y disociar tu mente para vivirlo. Si inmediatamente cambias tu visión del mundo y te empiezas a sentir bien, ¿no es una decisión? Pues sentirse mal es la consecuencia de la otra cara de la moneda de la decisión de sentirse bien. No te das cuenta de que estás decidiendo sentirte mal, pero constantemente estás decidiendo tú sentirte mal, porque si no lo decidieses tú, ¿cómo ibas a poder decidir lo contrario que sentirte bien y conseguirlo? Ahí se prueba que no eres una víctima del mundo, que tú estás constantemente decidiendo sentirte mal, y puedes decidir sentirte bien, como viéndolo de otra forma, independizándote de todo lo que ocurra externamente en ese mundo, independizándote completamente de todo lo que ocurra. Es un trabajo arduo, requiere esfuerzo, constancia, hay que interiorizarlo, hay que comprenderlo, hay que aprender un montón de cosas, mientras seguiremos sufriendo, pero iremos avanzando y llegará un punto en el que lo conseguiremos. Desvincularnos completamente del sufrimiento, de la culpabilidad, de este mundo, porque en todo momento estamos pensando con él y como él, y eligiendo en todo momento el bien, mientras pensemos que haya bien y mal, y por lo tanto comprobando que nos sentimos mejor. Continúa, hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Aquí nos va a subrayar los resultados destructivos de la decisión de permanecer separado. En realidad los conocemos ya. Todo el mundo tiene su vida, sabe lo que son sus conflictos, y cualquiera echa un ojo al mundo, pasado o presente, y ve la situación en la que está. Esos son los resultados destructivos de la decisión de permanecer separado. Como va contra nuestra naturaleza, sufrimos. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Cualquier decisión de la mente, pensamiento, causa, afecta al comportamiento, efecto, a través de la emoción. Pensamiento, emoción, comportamiento, efecto, experiencia de tu comportamiento. Pensamiento,
es malo, emoción, miedo, comportamiento, me defiendo o ataco, experiencia, me siento fatal, tanto si ataco como si huyo, fatal. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Yo creo que esta es de las cosas más difíciles de comprender del curso. ¿Por qué no lo vemos? Es difícil verlo. Es difícil ver que nosotros estamos realmente deseando sufrir. Ken Wapnick lo define como la cuarta división de la mente, por la cual al mundo exterior hay una cara amable que olvida el miedo que tiene. Y a esa otra cara de temor está olvidando precisamente que ha proyectado la culpa. Es la manipulación de la mente. Es difícil ver desde aquí realmente que lo que tú deseas esperas que tenga lugar. Es difícil realmente hilar la idea de que lo que nos está ocurriendo es lo que esperamos que nos ocurra y es lo que deseamos que nos ocurra. Porque nos desvinculamos completamente de la responsabilidad sobre todo lo que nos ocurre aquí. Porque ese es el diseño. Esto no es algo ilusorio, subraya el curso. Tu mente ciertamente forja tu futuro. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Puedes cambiar tu deseo. Puedes cambiar tu deseo de sufrir por tu deseo de ser feliz. Comienza por ahí. Elige a cada paso que des el bien. Pregúntate cómo te sientes para saber qué estás eligiendo, porque a veces no sabes lo que estás eligiendo y estás fantaseando y no lo sabes. Pregúntate y elige a cada uno de los acontecimientos que surgen, elige. De esa forma tu mente ciertamente forjará tu futuro y se lo devolverá tu futuro a la creación plena, aquello de donde vienes y eres. En cualquier momento, si primero aceptas lo que es la única responsabilidad para ti, aceptas la expiación, aceptas comprender lo que está establecido por Dios, no lo que tú mismo, el mundo, cree que tiene que establecer. Si aceptas que cometiste un error al disociar tu mente y pretender establecer otras leyes diferentes de las divinas. Si aceptas eso, ya está. Aceptas las divinas y tiras hacia adelante. Retornará a sí mismo a la creación plena tu mente en el instante en que haya hecho eso. Tu mente retornará a la creación y abandonará la fabricación de la fantasía. Retornará a la creación plena, a la cocreación divina. Es difícil comprender cómo cocreamos con Dios, pero bueno, tengamos en mente esa idea. Y abandonaremos la fabricación de todo este diseño, incluyendo los cuerpos, los fragmentos, las falsas identidades, los roles, etc. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente, porque te sientes mejor. Prospecto Luce de mí.